Fractal es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de información. Tenemos aplicaciones para recursos humanos, para biometría. También tenemos una división para outsourcing. Estos son los servicios que tenemos. En gestión de talento tenemos el software Fractal, que es un ecosistema de varias aplicaciones que soportan todas las estrategias de recursos humanos y soportan también las operaciones. Está en constante evolución. Lo tenemos implementado en más de 50 empresas en Perú y actualmente en Bolivia, y se está desarrollando una implementación en Centroamérica. Bueno, empecemos con la presentación. ¿Qué cosa es un dashboard? ¿No? Ahí he puesto varias definiciones. La primera, que la pueden obtener de Wikipedia, pero hace énfasis en que son KPIs puestos en una interfase gráfica y cuyo objetivo es medir o está asociado a un objetivo de negocio. Le pregunté a un amigo también qué entiende por dashboard, ¿no? Esta tercera ya es un poco más de concepto, es de Stephen Pugh, que es un especialista en todo lo que es el diseño de dashboard, y lo que él dice es la visualización de la información más importante, necesaria para el logro de objetivos, consolidada y ordenada en una simple ventana, de modo que pueda ser vista o monitoreada de un solo vistazo. Los seres humanos somos seres lingüísticos, nos gusta la comunicación. Entonces, desde este punto de vista, un dashboard es la comunicación visual efectiva para narrar una historia de los datos. Entonces, ese es el lineamiento que le vamos a dar a la presentación. Vamos a dar una serie de guías que nos ayuden a visualizar mejor lo que queremos, ¿no? Nausware plantea seis pasos para poder narrar bien una historia con datos, ¿no? La primera, que es básica para todo tipo de estudio o todo tipo de emprendimiento, es conocer el negocio, ¿no? Entender el contexto, quién es nuestro cliente, qué cosa es lo que lo está motivando. Entonces eso nos va a ayudar a seleccionar el mejor indicador, ¿no?, que queremos mostrar, o la data que queremos mostrar. El segundo elemento es seleccionar la gráfica apropiada. Existen una infinidad ahora de datos y de tipos de gráficos, ¿no?, pero el trabajo está en seleccionar el adecuado para no marear a nuestro cliente. Muy asociado a este tema está eliminar el desorden. A veces, digamos, en nuestro ímpetu de querer mostrar más información, más gráficos, hacemos un cargamontón a nuestro cliente. Entonces, este principio nos lleva a mantenernos en una posición ecléctica, no sobrecargarlo. El cuarto punto es todo lo que tenemos o añadimos a un gráfico tiene que estar enfocado en focalizar la atención. O sea, no pongamos más colores, más cosas que distraigan lo que realmente queremos presentar. El quinto punto es pensar como un diseñador. Existe un adagio que dice que la forma sigue la función, ¿no? Los conceptos de arquitectura, por ejemplo, o para el diseño de una silla simple o una banca, ¿no?, necesitamos 3 patas para que se mantenga, por lo menos 3. Entonces, pensar como diseñador implica eso, ¿no? ¿Qué es lo mínimo o qué es lo que queremos mostrar? El otro elemento clave de pensar como diseñador es que cuando nosotros dibujamos o proponemos algo, codificamos información. Una vez que la publicamos, la persona que ve el gráfico o ve la información lo que hace es decodificarla. Entonces, por eso es que tenemos que ser cuidadosos al momento de seleccionar los elementos. Y el punto 6 es juntar los elementos para que nos narren una historia, ¿no? Una introducción, digamos, el cuerpo de la historia y una conclusión, ¿no? Pasamos. Hecho lo anterior, tenemos digamos,
extremos para visualizar la información. El primer enfoque, podemos denominarlo enfoque decorado. Y en el otro extremo está un enfoque minimalista de la información. El primer gráfico que ustedes ven acá, donde aparece un monstruo, es del célebre autor Miguel Holmes. Entonces, él quiere representar, por ejemplo, en este monstruo, los dientes, que son un costo para la campaña de senadores en Estados Unidos, que muestran la cantidad de cómo ha ido avanzando en el tiempo. Entonces, este es uno de los clásicos que utilizan toda una serie de elementos para embellecer la información y que rápidamente capturar la atención del espectador o del que mira la información. Sin embargo, también nos puede distraer, ¿no? Uno se puede distraer por la cola, por el logo que tiene acá en el pecho, pero el dato está en los dientes, ¿no? En contraparte, tenemos el enfoque minimalista, desarrollado muy bien por el señor Edward Tufte, ¿no? Él desarrolló un concepto para el diseño de gráficos para negocios que le llamó el Data Inc. Entonces él decía, mientras menor sea el ratio del Data Inc, el gráfico es mejor. Entonces me explico. Él decía, este concepto de ratio del Data Inc significa que debemos utilizar la cantidad de tinta para expresar el mayor dato posible. Si es que utilizamos tinta que no agrega valor en el dato o en lo que queremos llegar, debe ser retirado. Entonces, la misma información puesta a la derecha es qué diagrama necesitamos para expresar este crecimiento de los costos de campaña a un diagrama de barras. ¿Qué más necesitamos? A los años, le ponemos los años. Si las barras ya le estamos poniendo en la parte superior los importes, entonces ya no es necesario siquiera ponerle el eje vertical de las sillas. Entonces lo retiramos. Retiramos eso y también retiramos las barras horizontales que generalmente le ponemos en forma automática cuando hacemos un gráfico en Excel, en Power BI, en Tableau. Entonces, esta es la propuesta, por ejemplo, de Edward Tufte. Pues tenemos los dos enfoques. Desde, digamos, un enfoque muy decorado a un enfoque minimalista. Entonces, ese es el rango en el cual nos movemos. Después aparece un señor que se llama Alberto Cairo, que propone dos conceptos claves para hacer nuestros gráficos, ¿no? El primero, que le llama la rueda de la visualización, propone 12 dimensiones a tener en consideración en todo gráfico. Tenemos, por ejemplo, si es denso y en la contraparte, si es liviano. Entonces, ahí he sombreado de naranja lo que podría ser el énfasis en las dimensiones que le debe dar a alguien que quiere expresar un diagrama que sea científico, por ejemplo, ¿no? Va a ser denso, sí. Va a ser original, va a tener bastante capacidad de abstracción. En contraparte, si nuestro público objetivo es, digamos, difundir en las personas que no son especialistas, entonces podemos utilizar elementos para embellecer los gráficos. Entonces los hacemos más livianos, que es la parte verde, ¿no? Más figurados, más decorados. Esa es la propuesta de Cairo para desarrollar buenos gráficos, ¿no? Nuevamente, y recordando la primera de las fases, es pensar en el cliente, ¿no? El mismo Alberto Cairo también nos da 5 claves para un buen gráfico. La primera característica de un buen gráfico es que sea veraz. Esto indica que el dato que se presenta tiene que ser un dato real, ¿no? A veces, por algunas presiones, a veces de negocio, nos obligan a poner gráficos que conducen a error, ¿no? Que tienen sesgo. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en consideración es que nuestros gráficos sean veraces, tienen un dato cierto. La segunda característica clave es que el gráfico tiene que ser funcional.
es decir, tiene que utilizar todos los elementos para hacer que el dato llegue a nuestro público, a nuestro cliente. La tercera característica es que tiene que ser bonito, o sea, tiene que ser estéticamente atractivo. Y a pesar de que la estética pudiera ser un concepto que uno dice que es relativo, bueno, es relativo, digamos, en ciertas comunidades, ¿no? Pero cada comunidad, cada región, cada país tiene sus propios estándares de belleza. Entonces, si realmente enfocamos un cliente o un público, ese cliente y ese público tienen los mismos estándares de belleza y de estética. El cuarto elemento significa que presente insight, o sea, significa que presente hallazgos, algo que de manera normal no hubiéramos sido capaces de ver. Un elemento que nos llame a la acción, ¿no? Es un hallazgo que nos llame a la acción. Y la quinta característica es que sea esclarecedor. Es la combinación de todo lo anterior, pero le añade también un enfoque ético a lo que hacemos. Y ya para pasar a los indicadores, recordemos algo de estadística. Cuando nosotros queremos medir cómo nos acercamos al centro de Google, utilizamos medidas de posición, ¿no? Las clásicas medidas de posición corresponden a la media, mediana y moda. ¿Quién se acuerda de qué cosa es la mediana? A ver. El dato central. Los ordenamos y medimos la posición del 50%. Esa es la mediana, ¿no? La media es la suma entre el total del número de elementos y la moda el dato que se repite más. Ahora, cuando queremos medir si es que de varios intentos, cuán cerca estamos a cierto punto, utilizamos medidas de dispersión. Entre las medidas de dispersión más importantes tenemos la varianza, la desviación estándar, rango intercuartílico y rango, ¿no? En esta, para establecer nuestra narrativa de indicadores, un primer elemento que tenemos en consideración es seleccionar el gráfico adecuado. Y para seleccionar el gráfico adecuado, lo primero que tenemos que saber es en qué tipo de variables nos enfrentamos. Nos enfrentamos a variables en general cualitativas o cuantitativas, ¿no? Si nos enfrentamos a variables de tipo cualitativas, tenemos estos ejemplos de opciones. La primera es un cuadro de doble entrada o tabla de contingencia, cuando lo llaman ya más específicamente en estadística. En la cabecera ponemos una dimensión y en las filas otra dimensión y acumulamos frecuencias, ¿no? Entonces es útil para resumir dimensiones. En el ejemplo que se muestra acá tenemos edades y categorías. Edades en las filas y las categorías de los trabajadores en las cabeceras de las columnas. El otro gráfico muy utilizado es el del pie, o su equivalente ya más modernizado, que es el aro, ¿no? Después tenemos este ejemplo de las barras apiladas, y en las barras apiladas le podemos meter un segmento, 1, 2, 3. En este caso se presentan digamos las categorías, cuentan las frecuencias, y los colores nos sirven ahí para distinguir entre el género, masculino o femenino. Ahora, cuando queremos comparar categorías a lo largo de una serie de tiempo, podemos utilizar las barras comparativas, las apiladas comparativas. Y este gráfico, que no se aprecia muy bien, es, digamos, el gráfico radial, que lo tienen ahí en las fitas, y es muy útil cuando tenemos varias dimensiones, ¿no? Y queremos compararlas a la vez. Cuando tenemos variables cuantitativas, el rango de opciones se amplía. En el primero usamos una línea cuando queremos mostrar alguna tendencia. En el segundo ejemplo usamos un diagrama de varas cuando la variable es cuantitativa y discreta. Ahora, cuando la variable es continua,
podemos utilizar un histograma, ¿no? Cuando nos apoyamos sobre el mismo histograma y unimos los puntos medios de cada uno de los histogramas, aparece el polígono de frecuencia. Y esto nos ayuda para ver la distribución de la variable en estudio. Usamos el diagrama de puntos para representar en las alturas cada puntito una aproximación. Es parecido al diagrama de varas, pero usa bolitas. Después tenemos el diagrama de cajas. El diagrama de cajas es muy útil para todos los temas salariales. Cuando uno tiene varias escalas salariales y varias posiciones en el rango y quiere medir la dispersión, el diagrama de cajas es muy apropiado. En este ejemplo teníamos en el eje X grados salariales, en el eje Y teníamos posiciones en el rango salarial, y por ejemplo esta cajita, la parte inferior del cuerpo de la cajita es el percentil 25, la parte superior es el percentil 75. Los elementos que ustedes ven que se salen fuera de la cajita son los elementos que les dicen outliers o valores atípicos, ¿no? Entonces, este es un buen diagrama para ver si efectivamente estamos pagando bien en nuestra muestra de administración salarial. Una mejora que hicieron sobre el diagrama de cajas es el que se muestra acá en la parte inferior, que es el diagrama de violín. El diagrama de violín añade al diagrama de cajas en el eje Y, ¿ven? Hay unas curvitas. Esas curvitas son la distribución, una aproximación a la distribución de cada variable. Por ejemplo, ustedes pueden ver en que hay una sola moda y aquí habría dos modas, es bimodal. Entonces nos da más información que antes no podríamos ver con una media tradicional, ¿no? O una mediana. Entonces tenemos más datos y eso es lo que se quiere. Vamos a revisar brevemente los conceptos hasta ahora expuestos con un pequeño caso. A ver, para que me ayuden. Vamos a ver. Juan Pablo es un analista de recursos humanos que ha recibido un encargo de su gerente, porque el gerente de operaciones se ha quejado con el gerente de recursos humanos y le ha dicho: oye, tienes que ayudarme porque tengo muchos problemas con las personas de menos de 6 meses. ¿Ya? Entonces Juan Pablo lo primero que ha hecho es bajarse la data de su sistema y el resumen de la información que tiene a primera mano es la que se muestra ahí. El número de observaciones, 6.300, o sea, hay 6.300 trabajadores. El tiempo mínimo que tiene registrado es 0.01, es decir, aproximadamente una semana, ¿no? El primer cuartil, que es el 25%, está alrededor de 2 años. La mediana está en 4.45, la media casi en 5 años. El cuartil 75 está en 7.24 y el más antiguo tiene 23 años de servicio, ¿no? Con los conceptos vistos anteriormente, ¿qué tipo de gráfico propondrían? ¿O cómo ayudarían si ustedes fueran Juan Pablo? ¿Qué tipo de gráfico propondrían? A ver, una pista. Lo primero que hicimos en la pestaña es identificar qué tipo de variable nos estamos enfrentando. ¿Es una variable cualitativa o una variable cuantitativa? Cuantitativa. Ya, entonces nos vamos a la segunda parte de los gráficos, ¿no? Dentro de las variables cuantitativas, ¿la variable es discreta o es continua? La variable es continua. Ya, entonces ahí pudieran ver. Vamos a regresar un poquito. Ya, estamos en las cuantitativas. Y de las cuantitativas quitamos las discretas y nos quedamos con las continuas. ¿Qué tipo de gráficos pudiéramos utilizar? El histograma, ¿está bien?
Vamos. Ya. Ahora, pero en los histogramas hay siempre una discusión que sigue abierta incluso hasta estos momentos, es ¿cuántos tramos tomo para el histograma? ¿No? A ver, esto, el siguiente ejemplo está tomado con R, y utilizando lo que por defecto muestra el R, tiene N30, que significa se han tomado el rango del mínimo al máximo, se han dividido en 30 y se han tomado frecuencias en cada uno de esos pequeños 30 tramos, ¿no? Daría más o menos una figura de este tipo, una figura asimétrica positiva. Bueno, pero alguien podría decir, ¿por qué 30, no? ¿Qué tal si lo bajamos un poquito? Este es N20, ¿no? Es más, alguien que ha llevado, recuerden de estadística, podría decir, pero por ahí hay un alemán que en 1920 se le ocurrió estudiar también este tema y sacó su propia regla, que es la ley de Sturges. Entonces dijo, el número de tramos va a ser igual a 1 más 3.32, pero logaritmo en base a 10 del número de observaciones. Bueno, esa operación da aproximadamente 14. Y este sería aplicando la ley de Sturges, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta inicial. Esto le sigue ayudando, digamos, al reclamo del gerente de operaciones diciendo, oye, ayúdame con la gente que tiene menos de 3 meses, porque tengo un gran problema en la planta. Quedan ciertas dudas, ¿no? Quedan ciertas dudas. A pesar de que esto es aplicación de temas estadísticos, quedan ciertas dudas al plantear digamos, el gráfico. Y narrar una historia, ¿no? Porque ahí es un poco difícil narrar una historia. Lo único que podemos decir es que he aplicado el método y salió el propósito. Ahora, si enlazamos el tipo de servicio, digamos, al negocio que nos corresponde, que es recursos humanos, entonces nosotros podríamos plantear tramos distintos. Entonces, un primer tramo por plantear es el tema del cese en periodo de prueba, que es de menos de 3 meses, que es relevante para los recursos humanos. Entonces podemos plantear los siguientes cortes, ¿no? Podemos plantear de 0 a 3 meses, o sea, la gente que se fue en periodo de prueba, ¿no? También hay algunos estudios que aproximadamente dicen las personas que se trasladan de un trabajo a otro tienen una duda de aproximadamente 6 meses. Nos podría dar otra pista para mandar otro indicador, otro corte. Después podríamos decir los que se quedan hasta al año, ¿no? Después podríamos decir la persona que se queda más de un año ya realmente le produce en la empresa, y ya conoce la cultura, conoce los procedimientos y se ha adecuado al trabajo del día a día. También después puedo decir la persona que se queda de más de 3 años, digamos el tipo de los analistas que adquieren ya un nivel de capacidad y de comprensión, tienen ya un periodo de madurez, ¿no? Entonces podríamos establecer de 3 a 5 años. Y finalmente podríamos decir un periodo de plenitud de más de 5 años. No lo he puesto acá, pero obviamente también hay que revisar si es que en determinados puestos, pasados ciertos años, hay que pensar también en la desvinculación, ¿no? Porque el negocio de recursos humanos es ese, o sea, cuando vemos personas vemos desde la atracción, el desarrollo y también la desvinculación. Entonces, dado estos tramos asociados, ya no a lo que dice la estadística pura, sino a lo que realmente nos compete, la propuesta queda más o menos así, utilizando estos cortes que hemos propuesto, ¿no? Entonces vemos que los periodos de menos de 6 meses o de menos de 3 realmente son insignificantes, ¿no? Entonces es posible que el gerente de operaciones haya dado esa alerta con un sesgo, pero los datos dicen otra cosa, ¿no? Entonces, es más, ya viendo este tipo de gráficos nosotros podríamos, o sea, el insight que se muestra acá es para comenzar a activar, oye, ¿dónde queremos generar los programas de engagement? En esta zona,
en esta zona y pensando ahí cómo hacemos para, si no tenemos tantas promociones, generar alguna propuesta de servicio o de otro tipo, ¿no? Entonces, a pesar de que lo de arriba es lo que vota la estadística, siempre tenemos que asociar los temas de negocio, nuestro tema de negocio de recursos humanos, los tiempos de servicio, y vamos a poder proponer gráficos que agreguen valor, ¿no? Y que activen los insights. Vamos a ver rápidamente algunos errores. Los errores se están definiendo como contraste con las 5 características que vimos al comienzo. Aquí es el caso de un gerente de ventas que presentó este gráfico, dijo, comparando el 2018 con el 2019, dijo, nos está yendo súper bien, estamos rompiendo, ¿no? Entonces, ¿qué error detectan ustedes en ese gráfico? Claro, no, pero el gráfico muestra 10, pero está por ahí, es desde cuándo muestras el dato, ¿no? Entonces, realmente tú muestras las ventas desde cero. Entonces, en el segundo gráfico ves que realmente no ha habido mucha variación, ¿no? Entonces, el primer gráfico que se mostró, tenemos que siempre el dato que muestra que sea veraz. El siguiente ejemplo es, este es el diagrama radial, que dijimos que era bueno para presentar varias dimensiones. Pero ¿qué sucede cuando hay demasiadas dimensiones? Entonces esto ya nadie lo entiende, ¿no? Y nadie lo puede leer bien. Entonces, este gráfico ya no es funcional. Es la segunda característica de un buen gráfico. Aquí hay otro ejemplo. Este es un gráfico generado desde, digamos, Excel. Seleccionan los dos géneros, la frecuencia y automáticamente bota esto, ¿no? Ahora, la propuesta para este gráfico es esta de acá, ¿no? Un arito que muestra más claramente la proporción de los datos, y en este caso el género. E incluso si ustedes estuvieran en la necesidad de imprimir el gráfico, el primer gráfico se va consumiendo todo el tono o tinta, ¿no? Y distrae también porque va a ser el foco negro. Entonces, digamos, la segunda propuesta se asocia más a la característica de bonito. Este gráfico ya lo hemos adelantado un poco. Lo que muestra este dato con el título de inequidad es un insight, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir que la escala salarial a 15 muestra mucha mayor dispersión que las otras, ¿no? Entonces, en este caso es un buen ejemplo de la característica de mostrar datos, ¿no? De mostrar insights. Vamos a ver brevemente la propuesta que nosotros tenemos. Nosotros también desarrollamos dashboard para recursos humanos, ¿no? Este es un pequeño ejemplo. Este es un dashboard demográfico. Entonces, los primeros cruces que ponemos están al lado izquierdo, que son la compañía, el año, el mes. Aquí en la parte izquierda ponemos un desagregado por sedes, frecuencias. En la parte superior tenemos algunos indicadores: personas año, personas mes, personas total del mes, ¿no? Personas de terceros, en este caso no hay. Y ponemos aquí la distribución por tiempo de servicio, ¿no? Y la distribución por rango de edad. Aquí también hay otra distribución por rango de edad, pero separada por género. Esta es la clásica de los baby boomer, X, Y, Z. Pero digamos, también puede sernos útil esta segunda opción que te dice, oye, si estás próximo a los 65 años, si ya están en edad de jubilación, siempre hay que contrastar qué queremos mostrar. Depende de cada negocio también qué le quiere dar, ¿no? Tenemos acá también, añadimos y combinamos a veces detalle de personas a nivel de detalle, para que también pueda, utilizando los filtros. Este es uno para el clima laboral.
mostramos para cada una de las dimensiones, en rojo, digamos, lo que está lo que todavía no completamos, lo que está en falta, y lo verde o azul, digamos, donde hay satisfacción, ¿no? Satisfacción e insatisfacción para cada una de las dimensiones. Entonces, digamos, por ejemplo, en la de desafío tenemos un problema, ¿no? Se muestra claramente que hay un problema. Y las dimensiones, este gráfico radial nos permite comparar, digamos, las dimensiones comparadas en general o de cada unidad en cada filtro respecto a un benchmark que podemos establecer. Generalmente, este es uno de planillas, ¿no? Tenemos los filtros, el año, el mes, ¿no? El tipo de planilla. Tres cosas básicas que vemos aquí, que son los ingresos, los descuentos y los aportes, como línea de tiempo para ver cómo evoluciona, y para el mes actual, cómo se desagregan por nivel de importancia, ¿no? Y los ingresos, los descuentos y las aportaciones. Eso es todo. Acá están los contactos de